tiempo a nuestro hermano Jacinto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga, hermanos. Que el Señor le bendiga más. Primeramente doy gracias al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo por darnos una oportunidad más de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por una oportunidad más? Por una oportunidad más en la casa de Dios, dice la palabra. La palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas la misericordia. ¿Y cuántos recibieron esa misericordia el día de hoy? ¿Cuántos recibieron esa misericordia el día de hoy? Ponga sobre sus pies, mis hermanos, ponga sobre sus pies y vamos a escuchar un momento de la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Aquí, mi hermano, aquí se predica lo que Dios nos habla. Aquí se habla lo que Dios nos da. Puede hablar mucha la gente, pueden hablar muchas cosas en la tierra. Pero aquí en este lugar se predica la palabra de Dios. Aquí en este lugar se habla de un Dios viviente. Aquí estamos en este lugar, estamos escuchando a un Dios de poder. ¿Cuántos escucharon? A un Dios de poder. La palabra me dice a mí, mi hermano, la palabra de Dios me dice, hay un versículo que leyó el hermano, él fue ayer que predicó el varón, y la palabra de Dios dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y ahora la pregunta, ¿cuánto han creído de ese evangelio? ¿Cuánto han creído de ese evangelio? Cuando usted dice que has creído del evangelio, mi hermano, es un evangelio de poder. Hay que hacer un cambio en tu vida. Tiene que haber un cambio en tu vida. Todo que entra y acepta a Jesucristo tiene que hacer un cambio, porque el evangelio que estamos predicando es poder de Dios para todo aquel que cree, para todo que cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque el evangelio no es religión. El evangelio no es religión. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Por eso, mi hermano, por eso dile a tu hermanito que está a tu lado, vino palabra de Jehová por segunda vez. La pregunta, ¿cuántas veces Dios te ha hablado ya? ¿Cuántas veces ya Dios te ha hablado? Vino palabra de Jehová por segunda vez. Y vamos a predicar bajo el tema, vino palabra de Jehová por segunda vez. Agarre su Biblia y vamos a escuchar un momento la palabra del Señor. Y vamos a meditar un momento, a meditar un momento la palabra del Señor Jesucristo. Estamos aquí, mis hermanos, por la misericordia del Señor Jesucristo. Estamos aquí porque Cristo nos ha elegido. Estamos aquí porque Cristo nos lavó con su sangre. Estamos en este lugar porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Estamos en este lugar porque dejó su trono el Hijo del Dios Altísimo y vino a morir en la cruz del Calvario. Es un libro muy conocido. En el libro de Jonás es un libro muy conocido, pero la pregunta es, vamos a meditar un momento, de esos versículos de la palabra de Dios. En el libro de Jonás, su capítulo 1, su versículo 1. Ayúdale a su hermano, el ujier, pase viendo los hermanos que necesitan ayuda, pues ahí que le ayude a su hermanito. Vamos a comer juntos la palabra del Señor, a comer juntos el maná del cielo. La palabra de Dios es el pan de vida para los hombres.
La palabra de Dios es el pan de vida. Me confirma con un amén, mis hermanos, si lo tenemos todos. Si lo tenemos todos, me confirma con un amén. Todavía está sonando las hojas por ahí. Es un libro muy pequeño. Es una hoja nada más. Ya lo tenemos todo. Vamos a leer la palabra con la bendición del Padre y con la bendición del Hijo y con la bendición de su Santo Espíritu. Y el pueblo que está esperando esa bendición dice así la palabra: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo: levántate. Vamos a leer con voz alta el versículo 2, junto. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a leer con más voz alta el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. El versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levanta tu mano ahí, hermano. Vamos a orar. Tenemos 2 minutos para hacer esa oración. Levanta tu mano ahí y cierra tus ojos y comienza a conectar con el Espíritu. Abre tu espíritu en esta hora y comienza a hablar con Él y comienza a pedir una bendición para su vida en esta tarde. Todos hemos venido en este lugar con un pensamiento de venir a recibir una bendición. No sé cuál es tu pensamiento que has venido, pero el pensamiento mío que he venido en este lugar, el pensamiento mío que he llegado de la presencia de Dios a recibir una palabra, a recibir una bendición de lo alto, a escuchar una palabra de Jehová, a escuchar palabra de Dios que habla a mi vida, que es lo que necesito más todavía para irme con Él al cielo, para irme a la nueva Jerusalén. Ahora comienza a pedir la palabra, comienza a interceder. Abre tu boca ahí donde estás sentado, abre tu boca en este momento, comienza a hablar con el Espíritu Santo de Dios, comienza a hablar con Él, que te dé una palabra, comienza a hablar con Él, que se abre el cielo sobre tu cabeza, se abre el cielo sobre tu cabeza, se abre el cielo en esta hora, en el nombre de Jesús. No se oye el pueblo que están clamando, no se oye el pueblo. Urra mamá sacanda la bachaya. Urra mamá quita la bachaya. Urra mamá sacanda la
la vasalla candaleca. Ahora manda quita le vecina calla. Roma chuquenda la vasoja laia. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Desatamos los cielos en esta hora. Desatamos los cielos abiertos en esta hora. En el nombre de Jesucristo. En esta hora. Toda bendición que está en el cielo. Ahora se abre en esta hora. Se derrama sobre la iglesia de Cristo. Hay el pueblo que está esperando la palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora Espíritu de Dios, Gloria a Dios. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, toma el control de este lugar. Todo espíritu de las tinieblas sean atados, sean sujetados bajo el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús de Nazaret en esta hora. Hay un espíritu de confusión, un espíritu de las tinieblas que quiere turbar al pueblo. Ahora los ordeno por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Que no salga nadie sin bendición en este lugar. Que no salga nadie sin la bendición del Padre. Ahora, Dios mío, cúbrelo con tu sangre. Con tu sangre, con tu sangre. Ahora, Espíritu de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Ahora, Espíritu de Dios de Nazaret. Urramanda candalaba shakandalaba sojalaya. Ointalaba haitalai canto. Naur sekendalaba shuekeya. Rukunda lama sheketa la bahaya. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Jesús de Nazaret. Ay, Padre bendito, Padre de la gloria. Todo el que viene atado, ahora declaramos liberación sobre su vida en esta tarde. Todo, Dios mío, toda mente cautiva sea desatado por el poder de tu palabra. Conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad, Jesús de Nazaret. Conforme a tu voluntad, Señor amado. Extiende tu poder, como dice tu palabra. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está el poder de la iglesia? ¿Dónde está el poder de la iglesia? Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Toma su asiento, mis hermanos. Toma su asiento. Poderoso Dios. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Pueden levantar las manos los que están agradecidos con el Señor. Gloria a Dios. Todos estamos agradecidos con Él. Todos estamos agradecidos con el Señor Jesucristo. Vamos a predicar bajo el tema: vino palabra de Jehová por segunda vez. Ahora, a tu hermano que está a tu lado, ¿cuántas veces ya Dios te ha hablado? ¿Cuántas veces ya Dios te ha hablado? La palabra del Señor nos dice, mis hermanos, ese varón que dejó escrito, inspirado por el Espíritu Santo, hubo un llamado sobre él y se llama Jonás. Y ese varón que se llama Jonás, le dieron un ministerio. Y ese ministerio se llama predicar el evangelio a toda criatura. Lo mismo que estaba hablando el varón en este lugar cuando tomó el tiempo especial. Que la palabra del Señor nos dice que en esta tierra o en este siglo donde estamos, Jesucristo vino a la tierra a traer salvación. Jesucristo vino en esta tierra, trajo salvación, pero para todos los que creen en Él. La salvación es para todo el mundo, pero la salvación que reciben allá en el cielo, para todo aquel que se somete a la palabra de Dios. Hay mucha gente que puede saber la palabra de Dios. Hay mucha gente que puede leer de Génesis
hasta Apocalipsis, puedes leer de memoria, pero si no te sometes a la palabra de Dios, mis hermanos, para ti no hay salvación. Para ti no hay salvación. Pero lo que nos dice la palabra del Señor, hay un llamado que Dios está haciendo, pero es inmediatamente, mis hermanos. Hay un llamado que Dios está haciendo por toda la humanidad. ¿Y cuál es el llamado que Dios está haciendo? Si tú ya estás en este lugar, no sé si tú sabes por qué razón tú estás aquí. No sé si tú sabes por qué tú estás sentado en una silla. Yo no sé por qué. Si yo no sé por qué yo estoy en este lugar, si yo no sé para dónde voy. Pero si tú sabes por qué estás en este lugar, o sea que tú sabes cuál es tu destino. ¿Cuál es el destino de la iglesia? Ir a la vida eterna con Jesucristo. Hay un llamado que el Señor está haciendo. Hay un llamado que Dios está hablando, que está llamando la humanidad, que te está llamando a ti como estás en este lugar. Tienes que escuchar la palabra de Dios, porque hay muchas veces que nosotros hacemos de oído sordo. A veces nosotros hacemos de oído sordo y no escuchamos. Dios habla, pero no escuchamos la palabra. Se predica la palabra, pero no nos sometemos a la palabra de Dios. Pero ¿por qué no te sometes a la palabra de Dios, mis hermanos? Si más adelante, si tú huyes de la presencia de Dios, el pez o la ballena o como lo quiera usted llamar, te está esperando para que te metas en esa ballena y para que te metas ahí. Porque delante de la presencia de Dios, donde tú escondes delante de la presencia de Dios, se está en todos lugares, dice la palabra del Señor, mis hermanos. La presencia de Dios está por todo lado. La palabra del Señor dice cuando Jonás comenzó a huir de la presencia de Dios y se metió en la barquilla, y después ahí se vino una tormenta. No sé si tú estás entendiendo el llamado suyo. Yo no sé si estás entendiendo el llamado suyo. Hay llamado que Dios hace, mi hermano, que viene el problema, vienen muchas cosas en nuestra vida, vienen tantas cosas en nuestra vida, y esperamos todavía que nos meten en la ballena. Y cuando ya estamos metidos ahí donde hacemos caso por la segunda vez la palabra de Dios. La palabra del Señor nos dice que estamos leyendo el primero. Vino palabra de Jehová a Jonás. Era la primera vez que se vino palabra de Jehová a Jonás. Pero ¿qué hizo Jonás cuando se vino palabra de Dios por la primera vez? La primera vez no hizo caso. No hizo caso y se fue huyendo de la presencia de Dios. Hay un llamado que Dios está haciendo. Hay un llamado que el Espíritu Santo está haciendo. Yo no sé cuántas veces el Espíritu de Dios ya te ha hablado a tu vida, mis hermanos. Cuántas veces ya el Espíritu Santo o cuántas veces un profeta te ha dicho, te ha profetizado que tú eres el Hijo de Dios. Cuántas veces el Señor ya te ha hablado y nunca has hecho el caso a la voz del Señor. ¿Cuántas gentes han huido de la presencia de Dios y se meten en la ballena? Y cuando se meten en la ballena, ahí donde viene palabra de Jehová por la segunda vez, pero ya no es igual como es la primera vez. ¿Qué pasa cuando tú esperas todavía la segunda palabra de Jehová cuando viene? Yo tomo por mi testimonio mío, mis hermanos, quizás Dios a mí me habló muchas veces cuando Dios me comenzó a llamar, pero yo esperé todavía. Yo era un cabezón que no entendía el llamado de Dios que me estaba haciendo, y después que me llevó todavía hasta en el vientre del ballena, cuando sentía yo la muerte, ahí donde ya estaba la muerte sobre mí, ahí donde comencé a clamar al Dios Todopoderoso. Y mucha gente están así, no saben escuchar la palabra de Dios.
Mucha gente no sabe escuchar el llamado que Dios está haciendo. Hay muchas almas que se están cayendo al infierno y tú no estás escuchando el llamado de Dios que está sobre tu cabeza. ¿Cuánta gente que están cayendo al infierno? ¿No te has preguntado? ¿Cuánta gente que se están gritando al infierno por no escuchar una palabra de Dios? Y a usted te ha dado el privilegio de estar sentado en este lugar, mis hermanos. ¿Cuántos se sienten privilegiados? Están en este lugar escuchando la palabra de Dios. ¿Cuántos se sienten privilegiados escuchando la palabra de Dios en este lugar? Hoy es el momento que Dios está hablando, que nos sometamos a la palabra de Dios. Si ya va por la segunda vez que Dios te está hablando a tu vida, tienes que hacerle caso a Dios. Hay un mensaje que el Espíritu Santo me dio por la madrugada. Por la madrugada me gustó ese horario, a las 3 de la mañana estaba sometido con Dios, y cuando escuché una voz del Espíritu Santo que decía: la voz del Espíritu Santo, mucha gente que no cree, están en la iglesia pero no creen. Cuando tú dices crees del Señor Jesucristo, tú tienes que despojarse las cosas del mundo. La palabra de Dios dice: la fe sin obra es muerte. Y cuando dice la fe sin obra es muerte, o sea que si tú no has despojado las cosas, todavía estás muerto. ¿Cuánta gente necesita vida en este lugar? Pero verdaderamente estamos haciendo caso a la voz del Señor. Dios está haciendo un llamado a la persona. Dios está haciendo un llamado a usted. ¿Qué llamado Dios te ha dado a usted que estás en este lugar? ¿Tú sabes cuál es el propósito de Dios sobre tu vida en este lugar? ¿Cuál es el propósito de Dios sobre tu vida? Tú has venido en este lugar por nada más venir, ni con ese pensamiento de venir a recibir una bendición. Hermano, todo el que viene en este lugar por mi persona, si yo vengo a este lugar con el pensamiento de venir a recibir una bendición, parte de Dios. Cuando hablamos de la bendición, tiene que adorar primero para recibir la bendición. Hay muchos que hacemos primero, queremos recibir y para darle gracias a Dios. Lo que tenemos que hacer, tenemos que entregarle todo a Dios. Cuando le entregamos todo a Dios, entonces Dios derrama la bendición sobre su pueblo. Que dice la palabra del Señor que la bendición material que nosotros recibimos en este lugar, muchos que están confundidos, buscan la añadidura primero y después buscan a Dios. Hermano, hay que buscar a Dios constantemente. Y hay una palabra que me está llegando. Hay mucha gente que no tiene trabajo materialmente. Pero déjeme decirte que hay una empresa que yo estoy conociendo más todavía. Hay una empresa y está contratando gente. ¿Y cuál es la empresa? La empresa del reino de Dios, mis hermanos, que te quiere meter en ayuno, en oración y en las 24 horas trabajando para el reino de Dios. Pero eso nadie quiere trabajar en esa empresa. ¿Cuántos están dispuestos a trabajar en esa empresa? ¿Cuántos están dispuestos a trabajar para esa empresa? Hay una empresa que es el reino de Dios, mis hermanos, y esa empresa, pero la pregunta es, ese varón que dice la palabra que tuvo que caminar 3 días para llegar al destino donde Dios le mandó. Ahora la pregunta, a usted, ¿cuántas veces tú has caminado en la calle? ¿Cuántos lugares has visitado en lugares de donde usted trabaja? Ahora, ¿cuántas veces tú le has dicho a una persona que hay un Cristo que salva? ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado la palabra de Dios?
Hay un lugar que yo fui a trabajar un día y me recuerdo bien, mis hermanos, yo quería traer todo que estaban ahí, yo quería traer toda la iglesia, y le que me comenzaba a encontrar uno y le decía que Jesucristo es el que salva, Jesucristo es el que sana, y le estaba hablando a toda la humanidad. Pero el trabajo de nosotros, sembrar la semilla. Hay otros que están confundidos, que los quieran traer a la fuerza. El camino de Dios no es así. La palabra nos dice, el trabajo a nosotros, sembrar la semilla. Y en el tiempo va a dar su fruto. ¿Cuántos quieren ser sembradores? Levanten la mano los que quieren ser sembradores, sembradores. Pero sembradores de la palabra de Dios, mi hermano. Y déjeme decirte, esa palabra que te estoy dando en esta hora, que te quede grabado en su mente. Donde quiere que tú llegues, siembra esa palabra. Donde quiere que usted llegue, siembra esa palabra y testifica que Cristo salva. Hay mucha gente que van en muchos lugares y ni siquiera saben si son cristianos. Ni siquiera habla si somos cristianos. Tienen vergüenza. ¿Y por qué tienen vergüenza? Porque no hay cambio en su vida. Hablan lo mismo como hablan los del mundo. Y cuando hablamos lo mismo como son los del mundo, ¿cómo podemos hablar de un Cristo que cambia? ¿Cómo podemos hablar de ese Jesucristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario? Hay un llamado que el Espíritu Santo que está haciendo. Y ese trabajo que te está dando el Espíritu Santo, donde quiera que vaya, predica el Evangelio de Jesucristo. Donde quiera que vaya, predica el Evangelio de Jesucristo. Que hay un Cristo que salva, y hay un Cristo que perdona, y hay un Cristo que limpia tus pecados. Hay un Cristo que limpia tus pecados. El más bendición que Dios nos ha dado, que nos ha perdonado de nuestros pecados, dice la palabra. No hay otro nombre que perdona pecado. No hay otra sangre que perdona pecado. Solamente a ese nombre, Jesucristo de Nazaret. Solamente a ese Jesús. Y solamente esa sangre. Puede tener mucha sangre de cordero, puede tener muchos animales, pero la palabra no lo confirma, que perdona los pecados. El que perdona pecados se llama la sangre de Jesucristo, tiene poder. Se llama eso, mi hermano. La sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Cristo cambia. La sangre de Cristo que liberta, la sangre de Cristo que da la vida, la sangre de Cristo. Él es el que liberta a la humanidad, que están atados por demonios, que están atados por el diablo. Pero la sangre de Cristo tiene poder para libertar a la humanidad. Gloria a Dios, aleluya. La sangre de Cristo tiene poder. Hay mucha gente que no han visto que si de verdad la sangre de Cristo tiene poder. Si yo lo pregunto a mucha gente que está en este lugar, muchos comienzan a testificar de su pasado, tienen un testimonio fuerte. ¿Y quién es el que te ha librado? Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que vas a hacer primero? Escuchar la palabra de Dios. Aunque te predica, escuchan. Aunque tú escuchan miles de palabras, pero si no te sometes, no va a haber cambio en tu vida. No va a haber cambio en tu vida. ¿No te has preguntado? Hay gentes que están dentro de la iglesia, llevan 5 años, llevan 10 años, y cuando ves, entra durante los 5 años, llegan, reciben su liberación, y al siguiente tiempo necesita liberación otra vez, necesita otra vez liberación, otra vez lo mismo. ¿Qué estará pasando ahí? ¿Qué estará pasando en ese punto? Porque Dios hace completo la obra, mis hermanos. Pero Dios hace completo la obra. Pero nosotros, que el Espíritu Santo nos está llamando, que nos sometamos a la palabra de Dios. Cuando uno se somete a la palabra de Dios, entonces la sangre de Cristo hace el defecto.
Entonces la sangre de Cristo tiene poder para desatar toda legadura del diablo. Hermano, el diablo, ¿no crees tú que el diablo no tiene poder? ¿Por qué la humanidad está así allá afuera? ¿Por qué? ¿No te has preguntado? Ese es el poder del enemigo. Pero ahora en la iglesia, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está el poder de la iglesia? El poder de la iglesia que dice la palabra que no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Pero yo estaba meditando en eso. ¿Por qué Pablo habló de ese versículo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Hablaba el apóstol Pablo, pero yo estaba meditando en eso. El apóstol Pablo era un asesino. Pero ya cuando estaba hablando de esas palabras, ya no era asesino, ya estaba predicando el evangelio. Estaba predicando el evangelio de Jesucristo, que hay un Cristo que cambia, porque el testimonio estaba hablando. Pero hay mucha gente que recibe la palabra, pero salen allá afuera, se le olvida lo que se predicó. ¿Cuántos se recuerdan todavía la predicación de ayer? ¿Cuál es el tema? Eso fue ayer. ¿Y cuál es el versículo que se comenzó? Hay que guardar esas palabras. Cada versículo que se lee, mis hermanos, cada versículo que se lee y tiene que llevarlo de su casa. Y cuando tú llegas a su casa y comenzar a meditar de esa palabra, el Señor está haciendo un llamado. Y el llamado está haciendo el Señor más sometimiento, someter a Dios. Y cuando se habla en ayuno, nadie quiere soltar el plato. Y ese plato, si llega a la casa y lo llama, hay mucha gente que no hace ni mediodía porque se muere. Se muere por mediodía. ¿Y cómo tú quieres recibir tu liberación si tú no ayunas? Si tú no oras, pero ni siquiera 15 minutos. Hay otra palabra que me está llegando. Hay mucha gente, duran mucho para reprender a un demonio. Duran mucho para echarle fuera a ese diablo. Duran 1 hora para echarle fuera a ese diablo y oran 10 minutos. ¿Dónde está el problema? Están al revés. Mejor orar 1 hora y durar 10 minutos para la liberación de la persona. Pero lo que la palabra nos dice, mi hermano, que el Señor está haciendo ese llamado, que nos sometamos, que escuchamos la palabra de Dios, porque hay mucha gente que necesita, ni siquiera de solo decirle allá afuera que Cristo te ama. Y esa palabra va a quedar marcado durante su vida. Si cuando llega en la boca del infierno, pero le llegó esa palabra que hay un Cristo que le amaba. Y cuando llega delante de la presencia de Dios, que le escuchó esa palabra que hay un Cristo que salva. El trabajo suyo terminaste. Pero no vayamos a hacer como hizo ese varón Jonás. La palabra de Dios dice que él se fue huyendo de la presencia de Dios y se fue corriendo y pagó su pasaje y se metió en la nave y se metió con la gente. Y cuando ya está en medio del mar y ahí se levantó un viento fuerte. No voy a hacer, hermano, que estás fuera de la presencia de Dios. Que hay muchas cosas pasan en nuestra vida, es porque Dios lo permite. Hay cosas que nosotros hacemos sin la voluntad de Dios, no es porque Dios te ha mandado.
y te pasan muchas cosas y no entiendes lo que está pasando. Mira lo que dice la palabra. Vamos a leer el versículo. Jonás capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a hacer el trabajo de Dios? La pregunta es: ¿tú estás dispuesto a hacer lo que Dios nos manda? Pero que para que Dios te envía, tú tienes que someter primero a Él. Si tú no te sometes a Él primero, no podemos ir. Si nosotros todavía necesitamos liberación, hermano, estamos igual que está afuera. ¿Qué le podemos dar si estamos iguales? Pero lo que el mensaje que el Señor le estaba dando a Jonás, que predique el evangelio, que predique la palabra, que viene juicio sobre la tierra, mi hermano. ¿Cuántos lo saben que viene juicio? ¿Cuántos lo saben que hay un juicio que está marcado sobre la tierra? Hay muchos que no les gusta que se hable de eso. Cuando se habla de ese juicio, no son en vano las palabras y no son mentiras las palabras. La palabra de Dios es fiel y verdadera. La palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si la palabra de Dios es fiel y verdadera, mi hermano, hay un infierno y hay un cielo. Pero hay un infierno y hay un cielo. Y esos dos lugares se necesitan requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para ir al cielo? Obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios y después obedecer también el llamado que Dios está haciendo a nosotros mismos. Hablar de Jesucristo. ¿Cuántos están cansados ya? ¿Cuántos están cansados ya? Nadie. No nos cansemos de hablar de Jesucristo. No te canses de hablar de Jesucristo, mi hermano, porque Cristo, Él vive. No te canses de hablar de ese Dios todopoderoso, porque Él vive y permanece para siempre. Vive, permanece y para siempre. Si tú escogiste el lugar del infierno, no es por un día, es por la eternidad. Y si tú encontraste el reino de Dios, es por la eternidad también. ¿Vale la pena buscar a Jesucristo? ¿Vale la pena someternos, meternos lo más profundo con Jesucristo? Sí, vale la pena. Porque hay una eternidad que el Señor nos ofrece. Hay una eternidad que nos ofrece el Señor. Pero hay requisitos que necesita. Y el requisito que necesita, someter a la palabra de Dios. Y el requisito que necesitas para ir al infierno, desobedecer la palabra de Dios. Si tú estás desobediente a la palabra de Dios, mis hermanos, déjame decirte claramente, yo le amo en el amor de Jesucristo. Por eso le hablo a lo que dice la palabra, la verdad, que si está en desobediente a la palabra de Dios, al infierno se va.
Pero si estamos obedeciendo a la palabra de Dios, mi hermano, hay un reino de Dios que nos está esperando. Hay un reino de Dios que nos está esperando. Los que están esperando allá arriba, es el reino de Dios que está esperando. El reino de Jesucristo, eso está esperando. Los que están obedeciendo a la palabra de Dios, aunque no hemos cumplido todo, pero vamos caminando, vamos caminando. Medita cada día el camino que estás llevando. Medita cuál es el camino que estás llevando. Medita, mi hermano, hoy es el momento. Si tú no meditas en esos tiempos que estamos ahora predicando la palabra de Dios, y cuando llegamos a ese momento que serán separados las ovejas y las cabras ¿para dónde van? Se van al infierno los que han desobedecido a la palabra de Dios. Pero si tú vas a decir, yo no escuché. ¿Cuántas veces se han predicado el evangelio? El evangelio de Jesucristo se está predicando por todo el mundo, hermanos. Se está predicando el evangelio por todos lados. No, nadie puede decir que no sabe el evangelio. Nadie puede decir que no sabe que hay un Cristo que salva. Si tú le preguntas a ese hombre, perdóneme, hermano, de tomar como ejemplo, si tú le preguntas a ese hombre, hay un testimonio él que ha pasado. Pero si él comienza a testificar donde Dios lo tiene ahora, hay un Cristo que salva, hay un Cristo que liberta, hay un Cristo que rompe las cadenas, hay un Cristo que rompe las cadenas, hay un Cristo que rompe las cadenas y transforma las vidas, transforma completamente. Hay un Cristo que estamos hablando, mi hermano. Ese es Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo y bajo la tierra que nadie puede doblar tu rodilla, mi hermano. Hay muchos en esta tierra, hay muchos dioses. Tú puedes doblar tu rodilla, tú puedes hablar, confesar con tu lengua, pero no pasa nada. No pasa nada. Hay muchos dioses que tienen que cargarla, pasarla al otro lado. Hay muchos dioses que tienen que llevarle y pasarle al otro lado. Pero déjeme decirte, hay un mensaje para nosotros, a la iglesia. Ese Cristo que tenemos nosotros, así estamos en la mano de Él. Nos anda cargando donde estamos yendo, donde estamos andando y caminando. Él nos tiene sostenido en la mano de Él, mi hermano. Vale la pena servir a Jesucristo. Vale la pena obedecer la palabra de Dios. Si tú ya has recibido la salvación, hay otro allá afuera, hay otro que necesita una palabra que le diga: Cristo le ama. Hay otra allá afuera que necesita una palabra. Ahí con mi hermano Silverio, con la gloria para Dios, con él hemos salido en muchos hogares, hemos visto la necesidad que hay en los hogares, mis hermanos. Mucha necesidad que hay en el hogar. Necesita mucha liberación. Necesita que les diga que es el Cristo que liberta y perdona.